Good afternoon to every one of you. I would like, first of all, to thank the organizer for inviting Switzerland, and in particularly the very mentioned Ruth Dreifuss, for a person who don't know where she is, here she is. Who she is, here she is. She was former president of Switzerland and former Minister of Interiors and Ministry of Health. She had to decline the invitation a couple of weeks ago, so the organizer just asked me to jump in, and I will try to do my best. As diplomats, we have to speak about topics that we do not understand, and I will try to be at least convincing as possible. So my presentation will be on the four-pillar policy of Switzerland, la política de cuatro pilares en Suiza, or why even the best swordsman in Paris needed other three swordsmen to fight against Richelieu and to defend the honor of Queen Anne of Austria. It's not possible to have just one policy, policy with just one pillar. I will structure my presentation on 4 points. Briefly, how we got there to this four-pillar policy, what is four-pillar policy consists in, the international field, and some conclusions. Esta es la imagen de Suiza en los años 80 y 90. En Zúrich, en manera particular, en Berna, en manera un poquito más limitada, en otras ciudades como Ginebra, había estos espacios abiertos de drogadictos que afectaron mucho, por supuesto, la imagen de Suiza, pero también la seguridad de muchos ciudadanos. Los ciudadanos tuvieron en la mitad de los años 80 un papel muy importante, porque estas escenas abiertas de droga tuvieron como consecuencias más robos, más violencia, más inseguridad. Y por supuesto, la política, el tema de droga fue en los mitad de los 80, los primeros años de los 90, presentó una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos suizos en el ámbito de la política interior. Así que la presión que los ciudadanos pusieron en las autoridades fue sumamente importante. Las autoridades reaccionaron de manera no muy coordinada en los primeros tiempos, y no había una política en sí que fuera adoptada, digamos, discutida y adoptada por las autoridades. En realidad nacieron muchas coaliciones muy diferentes la una con la otra, y no siempre coaliciones que hubieran podido parecer muy lógicas al principio. Déjame darles unos ejemplos. Los primeros años en Zúrich, en este Platzspitz, en esta muy conocida escena abierta de drogas, empezaron unos médicos, unos doctores, empezaron a distribuir, contra la ley, empezaron a distribuir jeringas, agujas, para por lo menos disminuir el nombre de infecciones de HIV-Sida entre los drogadictos. Debido a eso, la policía de Zúrich retiró la orden, digamos, el comando de policía retiró la orden a los policías de secuestrar estas mismas jeringas, estas mismas agujas que servían antes como pruebas durante investigaciones criminales. Otro tipo de coalición fue entre los varios municipios del cantón de Zúrich en manera particular, entre cantones en un segundo tiempo. Espacios abiertos de drogas, en particular Platzspitz, el 80% de las personas que los frecuentaban no eran de la ciudad de Zúrich. Esto hizo sí que las autoridades de Zúrich lograron convencer otras municipalidades, otros cantones, a de un lado preparar estructuras diarias para sus, entre comillas, adictos, de un lado, y del otro lado para aceptarlos en caso de expulsión, entre comillas, de la ciudad de Zúrich. También los médicos y los farmacistas crearon una coalición para entrenar tanto los médicos cuanto los farmacistas
sobre esta distribución de agujas, distribución de drogas y también sobre la distribución controlada de metadona. En un segundo tiempo, hubo un enrigidimiento de las políticas de la policía. Hubo este primer tiempo de relativa liberalización. En un segundo tiempo después la policía se dijo, bueno, ahora hay estructuras en varios comunes, en varias municipalidades que pueden acoger a los drogadictos, así que empezaron con una política restrictiva, cero tolerancia en las inyecciones públicas, cero tolerancia en comercio de droga en espacios públicos, mientras había una relativa tolerancia en uso privado y en comercio en los espacios privados. Esto permitió que los mercados de drogas ya no estaban más en el espacio público, se pudieron recuperar Platzspitz, por ejemplo, otros barrios de la ciudad de Zúrich que estaban muy afectados. Era muy impresionante en realidad ver cómo jóvenes y menos jóvenes se drogaban en la calle o en este parque, a los ojos de todo el mundo y de la policía. También los drogadictos arrestados por la policía estaban sometidos a un examen inmediatamente, a un examen médico, y en caso de necesidad venían transferidos al hospital. Y como lo había mencionado antes, los drogadictos que no vivían en la ciudad de Zúrich o en la ciudad de Berna o de Ginebra venían trasladados por la policía, venían acompañados a la frontera si eran extranjeros o a su comuna de residencia si eran ciudadanos residentes en Suiza. De todas esas coaliciones no es que había un ideal amplio, muy común en todo el mundo. Más que todo había una necesidad de acciones concretas. Había un grave problema y muchas ONG, médicos, unas autoridades se dieron cuenta que no se podía seguir así con estos espacios abiertos. Platzspitz regrupaba hasta 3.000 personas diarias que se inyectaban o vendían y consumaban drogas. Un objetivo era por eso de hacer desaparecer el mercado en el espacio público, de evitar que drogadictos de todo el país o de Europa convergieran en la ciudad de Zúrich, en Platzspitz en manera particular, y del otro lado también muy importante de acercarse a los drogadictos para ayudarle a mejorar su propia salud. Así que el objetivo principal no era tanto el de resolver el problema de droga, cuanto el de disminuir los daños y para los individuos adictos y para la sociedad de manera más general. Todas estas políticas, el presidente Gaviria en 30 segundos presentó de manera muy buena lo que estamos haciendo en Suiza, pero duró más de 20 años. Tampoco lo hicimos en 30 segundos. Son 20 años de ejercicios, entre comillas, de experimentaciones, de debate públicos. Hubo en los 90 y en el 2008 en total 4 votaciones a nivel federal. A nosotros los suizos nos encanta ir a votar. Y había 3, digamos, en los 90 hubo 2 paralelas, una de política muy liberal, el otra de una política muy restrictiva. Las 2 fueron rechazadas más o menos por el 70% de la población. En el 2008 hubo 2 otras iniciativas, una sobre la liberación de cannabis, rechazada por el 70% de los habitantes, y una que legalizaba esta política de 4, que registraba en la ley federal de narcóticos, registraba esta política de 4 pilares que estoy tratando de presentar. Y esta política permitió de hacer converger puntos de vista muy distintos entre el represivo y el muy permisivo. ¿Cuáles son los 4 pilares? Prevención, terapia y reinserción. Mi error, escribir reducción de riesgos, sería reducción de daños
y respeto de la ley. Así que vemos que hay un poco de todo. También respeto a la ley sigue siendo fundamental para la política suiza. Como decía, el objetivo principal no era el de resolver completamente el problema de la droga, pero por lo menos de reducir de un lado el consumo y del otro lado los efectos negativos, tanto para los drogadictos cuanto para la sociedad de manera más general. Prevención, hubo unos comentarios de los oradores precedentes. Aquí también hay prevención informativa, digamos, prevención de primer nivel, campaña de información en las escuelas, en el público, en los cines, en la televisión, y un tipo de prevención secundaria un poquito más específica, donde cómo se detecta un problema, quizás en un centro de juventud, donde se registra un consumo de droga, una venta de droga que está aumentando, ya se interviene de manera más específica, quizás con trabajadores sociales, también con la policía y con psicólogos si necesario. Terapia. La idea, me encanta la literatura. Aquí hay 3 libros. En el primero, Naked Lunch, el personaje principal se llama William Lee. Es un junkie sin ningún tipo de posibilidad de salir del mundo de la droga. El segundo es Sherlock Holmes. Sherlock Holmes es un adicto a la cocaína, pero tiene su puesto en la sociedad, reconocido. Nadie pone en duda sus capacidades, nadie pone en duda su papel en la sociedad de detective. Y el tercero es el personaje principal de este libro del mexicano Javier Velasco, se llama Violeta. Violeta es un personaje un poco raro que termina en el mundo de la droga, de la prostitución, y que al final, no de manera muy legal, pero de toda manera, logra salir del mundo de la droga y hacer una vida más o menos normal. Esta, de una manera o de otra, es lo que se quiere con la terapia en Suiza. Pasar de un junkie sin posibilidades a dar la perspectiva a todo el mundo de salir del mundo de la droga, pero como punto intermedio de por lo menos dar un puesto en la sociedad a una persona que está enferma. Esto también fue evocado por varias personas hoy, en particular por el presidente Gaviria. Terapia, por supuesto, es muy amplio. Hay terapia médica, social, psicológica para las personas que presentan problemas de consumo de drogas. Lo que he dicho, es importante, si estamos en la segunda fase, que el tipo de vida que esta persona lleva sea por lo menos compatible con otras reglas de la sociedad, reintegración, grupo de amistades, por supuesto, respeto de la ley, vida más saludable y así de seguida para llegar al nivel de pasar de Sherlock Holmes a Violeta. También son terapias individualizadas, tailor-made, cada quien tiene sus problemas, cada quien tiene sus capacidades psicológicas, cada quien tiene sus resistencias físicas para soportar o menos un tratamiento con metadona o un tratamiento con otro tipo de medicamentos. Actualmente hay poca estadística en Suiza, como he escuchado, hay poca estadística de manera general. Hay como 1000 personas que están bajo tratamiento de heroína, es un bajo tratamiento médico de heroína, y como 20.000 que están bajo tratamiento de metadona. Como le decía, se puede considerar una medida de suceso, es saber si una persona logró a sobrevivir, entre comillas, al mundo de la droga. La disminución de daños, harm reduction. Aquí hay dos, quizás hay lo que se había mencionado, es evitar los daños de la persona misma y también darle otra vez, si la perdió, una dignidad a esta persona adicta a las drogas. Dignidad es el respeto y la protección de la dignidad es un artículo constitucional de Suiza y también es un artículo constitucional en Suiza el derecho a la vida. Así que cualquier persona, quizás esa es un poco la filosofía principal de la política de 4 pilares, cualquier persona tiene derecho a sobrevivir en primer lugar y a recuperar su dignidad
sí la perdió. Y del lado de harm reduction per la sociedad en general, esto es el mismo parque que vimos en la primera imagen, Platzspitz, en el día de hoy. Lo liberaron, entre comillas, de hace 20 años, casi día por día, 5 de febrero del 91. Este, como se ve hoy, es un parque donde hay familias, niños que corren y así de seguida. Este modelo de 4 pilares es un modelo que contiene elementos muy contradictorios en sí, represión, un cierto tipo de liberalización, entre comillas, digamos, se acepta el hecho que haya personas que consumen droga bajo control médico, y es un modelo relativamente innovativo en el sentido que hubo muchos pasos adelante, un paso atrás, uno quizás un poquito más a derecha, uno un poquito más a izquierda, no en el sentido político, pero en el sentido más bien figurativo. Esta es la parte de represión. Por supuesto, la policía tiene que hacer su trabajo. Hay la represión del comercio local y, por supuesto, hay la lucha contra el narcotráfico internacional. Así que no hay que olvidar este aspecto muy importante, que sigue siendo, el consumo de droga sigue siendo ilegal en Suiza, así que la policía y los tribunales tienen que hacer su trabajo. Esto me lleva directamente al punto de la conformidad del modelo suizo con el derecho internacional. Suiza es parte a la Convenio Único sobre Narcóticos, desde los principios fue uno de los primeros a firmar y uno de los primeros a acceder al tratado. Estamos convencidos de estar en el marco, y con nuestro modelo, en el marco del derecho internacional, dejando, pero por eso, como le había dicho, dejando la dignidad y el respeto de cada drogadicto como persona enferma y no siempre y solamente como un criminal. Y esta persona enferma tiene, por supuesto, el derecho a la vida y el derecho a su dignidad. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes critica a Suiza en muchos campos, sobre todo por distribución de droga. A pesar que está controlada, digamos, Suiza tuvo que convencer la Junta que la distribución controlada de droga es una medida, entre comillas, científica. No es que si un joven de 14 años tiene problema con sus padres en la casa y que decide ir a un centro de distribución de droga, que le dan una jeringa con un poco de heroína y pasa su noche de manera un poquito diferente. No. El control es muy estricto, hay que ser, entre comillas, bien drogadictos para recibir el shoot de heroína o de metadona. Así que no es tan fácil, no es, en vez de ir a bailar, voy a tomar un poco de heroína. La crítica mayor es quizás en estos centros de distribuciones. Es una imagen de Tintin, no sé si conocen, a los francófonos les encanta la bande dessinée. Esto fue criticado y sigue siendo criticado. Suiza sigue respondiendo que es bajo control médico, es entre comillas, experimentación científica con el acuerdo de los pacientes, por supuesto. Y estamos convencidos que estos espacios cerrados, controlados por médicos o por especialistas, enfermeros, que sean del Estado o que sean de ONG, no importa, son muy importantes tanto para el drogadicto en sí, que sabe que recibe una jeringa limpia, y tanto para la sociedad, que evita de ver esto como en Platzspitz hace 20 años, en vez de ser un lugar cerrado, lo veía en la calle con toda la inseguridad que esto conlleva. Conclusión, positiva o negativa, como todo, hay un poco de todo. Suiza está convencida, por supuesto, que por el momento vamos bastante bien. Hay estadística, lo que decía antes, hay pocas. Se ha notado una reducción de consumo de heroína en los últimos 15, 20 años. Al contrario, aumentó el consumo de cocaína, aumentó el consumo de cannabis. Positivo, aumentó la edad en la cual los consumidores empiezan a consumir heroína, mientras cannabis son siempre más jóvenes que fuman
la primera vez ¿cómo era? Un barreto, no sé cómo lo llaman aquí en México. ¿Cómo? Un cartucho. Lo que es todavía, así que sabe que no conozco, no hago parte de este mercado. Es un tipo de suceso. Otro tipo de suceso seguramente el hecho que disminuyeron la violencia, los robos, la prostitución ligada al consumo de droga, disminuyeron también las condenaciones en tribunales por eso. Desventaja, porque siempre es un equilibrio muy difícil. Había mencionado con la figura de Mafalda, hace 20 años la droga era una de las 5 primeras preocupaciones de los ciudadanos suizos. Hoy casi ha desaparecido del mapa, que es el lado positivo, el lado negativo. Más difícil justificar gastos en política de prevención, en política de terapia, en política de reducción de daños. Así que hoy Suiza también vive un momento de crisis quizás no tan fuerte como el de Grecia, pero también tenemos que hacer atención con los presupuestos públicos. El hecho que el problema disminuyó arriesga de disminuir el presupuesto consacrado a la lucha contra el consumo de droga. A ver qué nos pasará en el futuro, como ya han dicho varios participantes en el día de hoy. Es una política que sigue siendo muy dinámica. No hay que decir, bueno, ya lo logramos y aquí terminamos. En fin, espero que mi presentación no hubo un efecto narcótico y con mucho gusto le paso la palabra al próximo orador. Gracias. I'll answer in English since I received a couple of questions in English. Relation between prevention and prohibition. I don't know whether I gathered the question very well. What concerns Switzerland, as I said, we have this 4-pillar policy, and you can't distinguish one pillar from the other, or at least you can't distinguish one pillar from the other, but you can't separate them. As I said, D'Artagnan can be the best swordsman in town, but without his 3 companions, his fight in a way against Richelieu wouldn't be very effective. So there is a relation. I don't know whether on a scientific basis, I'm not an expert in this field, as I said, I don't know whether there are studies about relation between prevention and prohibition. I personally see a loose connection in our policies, 3-4 different pillars associated among themselves. And this is the question, I think, but why we are here. How could problematics can be prevented? On individual cases, there are problematic cases, as has been said by many participants to the conference. Most probably, if the society around the person is a rather balanced one, you have good relations in the family, you have a job, you are a happy person, most probably you won't go using drugs. So all the social politics, economic politics, training politics are good to prevent drug use. At the same time, I think that there is a kind of how do you say, un zócalo, duro, consumption of drug will always be there, as alcohol problems will be there, as cigarettes problem will be there, or car accident, and so forth and so on. There are kind of incompressible problems that I think that you can't get rid of them. Thank you.